Buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Comienzo así esta reflexión. Puedes tener paz en medio de la tormenta, sí. Últimamente, en los últimos días, hemos sido testigos de cómo las inclemencias del tiempo han afectado, han cobrado la vida, han afectado viviendas, familias que lo han perdido prácticamente todo. El huracán ETA. Usted seguramente mira las noticias. Usted seguramente vive en uno de estos países, de estos lugares donde este huracán ha afectado terriblemente. Estoy aquí en esta noche. Estoy aquí en este momento. Es noche cuando estoy grabando el video. Estoy aquí porque he venido a saludarte. He venido a compartir contigo una palabra de ánimo, una historia de la Biblia en la cual te invito a reflexionar, te invito también a que te animes, aunque hayas perdido todo, si estás con vida, si tu familia aún está con vida, yo creo que eso es motivo de agradecimiento, motivo de alabanza a nuestro Dios. Por eso comienzo con esta frase que dice, puedes tener paz en medio de la tormenta. Ese es mi deseo. En algunos países como Nicaragua, como Honduras, países como Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, algunos de estos países sufrieron por las fuertes lluvias o por este huracán, unos más, otros menos, pero ciertamente que hay destrozos, que hay pérdidas materiales, hay pérdidas de vida también. Yo agradezco a Dios por ustedes. Yo sé que es difícil conservar la calma cuando llega el problema. Yo sé lo complicado que es el perder las cosas que con tanto esfuerzo se construye. Perder la vivienda, perder los muebles. Vaya que duele. Y seguramente alguien se encuentra triste. Seguramente usted se encuentra desesperada, desesperado, desanimado. Pero si estás con vida y estás aquí, yo quiero decirte que te vas a levantar, porque Dios te va a ayudar. Y justamente quiero compartir con ustedes en esta noche, en esta hora, quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo 8, versículos 23 en adelante. Dice la palabra de Dios: Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una gran tempestad, tan grande, se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesús, dormía. Entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y él replicó: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar, y vino una completa calma. Y los hombres se maravillaron y decían: ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este?, decían ellos. Ese era Cristo Jesús. De repente se levantó una tempestad tan grande en el mar. Las olas cubrían la barca. Sí. Entonces los discípulos se acercaron al Maestro, se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué teméis?, le dijo Jesús a sus discípulos. Los discípulos habían vivido con Jesús y por lo tanto habían sido testigos de grandes milagros, de grandes prodigios, de cómo Jesús
de cómo Jesús no solamente sanaba enfermos, sino también hacía grandes milagros. Pero ahora, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, los discípulos se olvidaron que Jesús iba con ellos. Se olvidaron que Jesús estaba allí, en la barca. Y digo se olvidaron porque pudieron haberse quedado quietos solamente. Y si el Maestro, el Todopoderoso, iba con ellos, pues la barca no se iba a hundir, ¿verdad? Sin embargo, ellos fueron a buscar a Jesús, a decir que se levantara porque estaban en peligro. Y entonces Jesús les dijo, hombres de poca fe. Entonces, no solamente los llamó hombres de poca fe, también reprendió al viento y el mar y vino una completa calma. Yo sé que hoy muchos de nuestros hermanos que sufrieron o que sufren las inclemencias del tiempo por este huracán ETA, esto es solamente un ejemplo, o esto es solamente en algunos países que yo he mencionado, como Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador. Pero hay otros países también, hay otros lugares del mundo donde hay tormentas, donde hay dificultades, donde hay enfermedades. Ahora mismo en el mundo hay una gran tormenta y la gente se está muriendo. No necesariamente por un huracán, pero la gente se está muriendo también por esta pandemia, por este coronavirus que vino y ha llevado a su paso, ha cobrado muchas vidas. Hay tormenta en el mundo. Hay preocupación, hay tristeza, hay dolor, hay muerte. Hombres de poca fe, dijo Jesús. ¿Jesús puede calmar la tormenta? Claro que puede hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Esa sería la gran pregunta. ¿Por qué permitió que el huracán afectara Honduras, afectara Guatemala? ¿Por qué permite que muchas personas estén muriendo ahora? Quizá hay cosas que no entendemos. Quizá hay cosas que ahora no tenemos una explicación. Pero Jesús iba en la barca. ¿Por qué entonces se levantó la tormenta si Jesús estaba allí? ¿La naturaleza acaso no sabía que Jesús era el Rey de Reyes, que era el Todopoderoso? En nuestra vida es cierto que Dios existe, que Dios existe y está también con nosotros, pero eso no necesariamente impide que venga la tormenta, que vengan los problemas, que vengan las dificultades, que vengan las enfermedades. Yo sé que ahora mismo puedes estar triste, vuelvo a lo mismo, porque habrás perdido pertenencias, algunos han perdido a seres queridos. ¿Por qué Jesús no lo evitó? Hay cosas que no entendemos, pero lo que yo sé es que puedes tener paz en medio de la tormenta. Eso sí te puedo asegurar, que puedes tener paz en medio de la tormenta y que Jesús no está distante. Y si no pudo calmar, y si no es que no haya podido, Dios puede, claro. Y si no calmó la tormenta, Él seguramente te dará la fuerza para continuar. Él seguramente te ayudará para que puedas recuperarte. Él seguramente está a tu lado ahora que estás triste, ahora que te sientes desesperada, desesperado. Créeme que Él está a tu lado. ¿Pero por qué no lo veo? Te preguntarás. Y tal vez la tormenta que estás enfrentando no sea necesariamente la del huracán, porque tú no vives en Honduras, tampoco en Guatemala, tampoco en El Salvador. Tal vez tú vives en otro lugar y tu tormenta no sea el huracán ETA. Tal vez tu tormenta sea un problema familiar. Tal vez tu tormenta sea un problema con el vicio. Tal vez tu tormenta sea un problema en tu matrimonio y por lo tanto te lleva a la desesperación, a la tristeza, al dolor, al no saber qué hacer. Yo no sé cuál sea la tormenta, la situación la cual tú estás enfrentando. Día a día nos llegan mensajes, pedidos de oración por un familiar, por un amigo, por una enfermedad,
por la falta de dinero, por la falta de empleo. Seguramente hay una tormenta en tu vida. Seguramente no todo es felicidad. Y si en tu vida hay algo, o si en tu vida todo es felicidad, pues gracias a Dios. Este es el momento, esta es la oportunidad de ayudar, de servir y de orar por quienes ahora necesitan de ti, necesitan de mí. Yo no sé cuál sea la tormenta de la cual estás tú enfrentando. Lo que sí sé es que Dios está allí a tu lado. Pero ¿por qué no calma la tormenta? Si estás aquí, es porque Él está contigo y te ha fortalecido y te va a ayudar a salir de esto en la medida que tú te acerques a Él, en la medida que le busques de todo corazón, en la medida que clames y pidas de Él su ayuda, y entonces Él te dará paz, te dará tranquilidad, y teniendo paz en tu corazón, teniendo paz en tu mente, podrás pensar con tranquilidad. Podrás vislumbrar y podrás saber que hay posibles, que hay otras soluciones, las cuales te ayudarán a salir de esta situación en la cual hoy estás viviendo. Hay un incidente un poquito más adelante en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 14. Hay también un incidente que seguramente tú conoces bien. Este incidente se encuentra en el capítulo 22, 14-22, capítulo 14, perdón, versículo 22. Y habla también de Jesús como él está también en el mar, ¿ok? También en una barca, en la noche, en la oscuridad de la noche. Y de repente Pedro, uno de sus discípulos, al cual tú conoces bien y conoces esta historia, cuando Pedro ve, o los discípulos ven que Jesús camina en el mar, ellos se espantan, ¿ok? Se espantan y dicen que es un fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, tranquilos, tengan calma, soy yo, su maestro, no tengan miedo. Entonces respondió Pedro un tanto incrédulo, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Pedro un tanto incrédulo contestó y dijo, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo y camine sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús, pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. En esta historia lo que quiero resaltar es el pedido de Pedro y la respuesta inmediata de Jesús. Jesús le dijo, si tú eres el maestro, pues di que yo vaya y camine también sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven, está bien, adelante. Pero Pedro, después de dar unos cuantos pasos, hay muchas historias alrededor de este incidente. Quizá porque Pedro dejó de ver a Jesús, Pedro se sintió autosuficiente, Pedro volteó a mirar a sus amigos para ver qué decían, él sí podía caminar sobre el agua. Lo cierto, lo único cierto, es que él se estaba hundiendo. Y justamente en ese momento que se estaba hundiendo, él dijo, Señor, sálvame. Esa fue su oración, ese fue su pedido. No tenía ningún discurso, no había tiempo para discursos. Era un grito desesperado diciendo, Señor, por favor, ni por favor, ¿verdad? Señor, sálvame. Ese fue el grito de Pedro. La respuesta del Señor no tardó. Dice la cita bíblica, al instante, 14:31. Al instante Jesús tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al instante llegó la respuesta de nuestro Dios. Dios está cerca. Dios entiende tu situación y no dejará que te hundas. Así como lo hizo con Pedro, extenderá su mano para levantarte en la medida que tú lo busques. En la medida que tú vayas a Él, así como lo hizo Pedro, en la medida que tú clames y que le digas, Señor, no puedo más con este problema. Señor, no puedo más con esta enfermedad, con este dolor.
Señor, no puedo más. Tengo miedo. No encuentro la salida. Señor, por favor, sálvame. ¿Crees tú que Jesús te va a dejar a la deriva? No lo va a hacer. Así como no abandonó a Pedro, tampoco te va a abandonar a ti. Él tenderá la mano para levantarte. Te ayudará a salvar tu matrimonio. Te ayudará a encontrar un trabajo. Te ayudará para que pronto puedas recuperarte, puedas juntar un poco de dinero y entonces volver a comprar tus cosas. Pero por favor, clama a Dios. Por favor, búscalo con fe. Hay un problema en estas dos citas que hemos leído y el problema es la falta de fe. Y eso es lo que Jesús hace mención y dice, hombre de poca fe, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Muchos años, muchos somos cristianos no somos cristianos de ahora, somos cristianos ya de varios días, de varios meses, de varios años. Sin embargo, ante las situaciones adversas de la vida, llega el problema, la dificultad, la enfermedad y se nos olvida que Jesús va con nosotros en el barco. Se nos olvida que Jesús es todopoderoso. Y entonces decimos tener fe, pero también tenemos miedo. Y también hasta renegamos de Dios y preguntamos, ¿dónde estás, Señor? Pues ahí está cerca. Ahí va contigo en tu barca. Y así como rescató a Pedro al instante, también te ayudará a encontrar la respuesta, a encontrar la salida, sin importar cuál sea tu problema, sin importar cuál sea tu enfermedad, sin importar cuál sea la causa de tu dolor. Hay tristeza y desesperación. Mencioné algunos países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, en donde fue más marcado esta situación de este huracán, pero justamente en México también, ahora mismo en Tabasco, México. Bastantes radioescuchas tenemos en ese lugar, gente, amigos que apreciamos, que también se encuentran en dificultad y en problema por las lluvias, por el desbordamiento de algunos ríos. Pero sin embargo sé, y a ustedes también les digo, que Dios está presente. Que si estamos aquí y estamos con vida, lo material se puede recuperar poco a poco, con paciencia y con la bendición y dirección de nuestro Dios. Por favor, no pierdas la fe ni pierdas la calma, querida hermana, querido hermano. Sigan adelante tomados de la mano de nuestro Dios. Que Él les dé siempre su bendición. Que cuando estamos a punto de desmayar, vayamos a Él y Él estará listo para tenderte la mano, para levantarte y juntos continuar hacia adelante. Puedes tener paz en medio de la tormenta. La última parte de este himno, de este canto, dice, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Me gustaría que te quedes con esta última parte. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Por favor, ten paz, porque Dios está contigo. Ten paz, porque vas a levantarte, vas a salir adelante de esta situación. Así como Jesús rescató a Pedro, también te rescatará a ti. Por favor, ten paz y confía en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Ponga tranquilidad, aunque hoy no entiendas el porqué de las cosas, Él te ayudará a salir adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre en su divino amor. Ese es mi deseo, esa es mi oración.